Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, nuestra querida contrarréplica dominical, es decir, de los domingos, que como bien sabéis es la que dedicamos a temas de interés general, de temas de interés, temas de fondo, que interesan hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de un año y dentro de 4 años incluso. Son temas de nuestro tiempo, podríamos llamarlo así. Son estas notas de voz que me dejáis, que son difíciles de ubicar a lo largo de la semana en las contrarréplicas que hago entre lunes y jueves y que pues me llevo a su carpeta para que no nos distraigan de los asuntos más urgentes, los asuntos del día o de la semana, y así podemos tratarlas con mucha más calma los domingos. Se quedan ahí en esa carpeta en la que los guardo durante muchísimo tiempo hasta que ya les llega su turno, porque siempre les llega su turno, es decir, no ninguna. Una vez me he descargado la nota de voz, otras veces que hay épocas que me llegan muchísimas y no consigo descargarme todas, pero si está descargada en ese momento ya queda debidamente archivada y, como bien sabéis, a veces os sorprende. Pues la envié el año pasado y sale ahora. Pues sí, pasa en la contrarréplica, también en el contraplano, y bastante menos en la contraportada, porque libros me llegan menos. Pero bueno, los temas, como lo estáis viendo, los temas que llevamos hoy, lo veis en la descripción del programa, como veis son todos muy interesantes. Si queréis participar, os doy el número rápido y nos ponemos con la contrarréplica. Es el 690 82 7909. El más 34 adelante, eso es importante si estáis fuera de España, para que me lleguen bien los mensajes, me lleguen no sé si en tiempo, pero sí al menos en forma y yo los pueda descargar. Y junto a eso, pues la duración, que es importante. En el caso de la contrarréplica, más o menos, aproximadamente entre 1 y 3 minutos es lo ideal para exponer una breve reflexión o para hacer una consulta. Las consultas incluso se pueden despachar en mucho menos tiempo, en cuestión de segundos, de 30 o 40 segundos. Si alguien tiene una pregunta directa al pie, con eso basta. Si queréis elaborar más el argumento, pues sí que os hace falta, pues eso, 2, 3, incluso a veces 4 minutos. No pasa nada. Es importante, eso sí, que se os oiga alto y claro. No me grabéis, os lo pido por favor, los mensajes cuando estéis en la calle y haya ruido de tráfico, que vuestros oídos seguramente están discriminando sin problemas, porque la máquina humana es una máquina maravillosa, pero los micrófonos de los teléfonos no sucede lo mismo. Lo captan todo, no, esos no discriminan, no distinguen. Así que por favor que haya silencio a vuestro alrededor. Lo agradeceremos todos. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Roberto. Roberto es canario y nos trae un viejo tema que hemos abordado aquí en la contrarréplica unas cuantas veces, no sé cuántas, pero lo menos 5, 6, incluso 10 diría, que es este del subsidio de los billetes de avión, de avión y de barco, a Canarias, también a Baleares y también a Ceuta y Melilla. Y ya de propina, ya que está y me deja una nota de voz, pues aprovecha y me mete otro tema. Me mete el de la independencia de Cataluña. Buenas noches, Fernando. Ante todo, felicidades por tu programa. Soy un liberal convencido que se enamoró de este tipo de pensamiento, oyendo a gente como Axel Kaiser, como Javier Milei, como Diego Giacomini, como tú mismo, como Jesús Huerta del Soto, en fin, todas estas personas que para mí se han convertido en referencias vitales incluso. El motivo de este mensaje son dos puntos. El primero es una puntualización sobre un comentario que se hizo la semana pasada acerca de las subvenciones del transporte aquí en Canarias, del transporte aéreo. Y el segundo es una opinión personal que te pido, desde tu punto de vista liberal. La puntualización viene en relación a la supuesta queja que hizo esta persona acerca de la subvención que hay para el transporte de pasajeros en Canarias. Y sí quiero hacer una puntualización, y es que tanto Baleares, Canarias como Ceuta y Melilla, es cierto que disfrutamos de esa ventaja, pero también es cierto que hemos contribuido al desarrollo del tren de alta velocidad en España y no podemos disfrutar de ello, excepto que lo usemos, ¿no? Pero regularmente es un medio de transporte al que no tenemos acceso y sin embargo hemos contribuido
como el resto de españoles, ¿no? Eso es esa puntualización que quería hacer. Y por supuesto que no tiene nada que ver con el tema de Repsol, me sorprendió esa vinculación. Respecto al segundo tema, es pedirte tu opinión respecto a lo que a una posible solución al conflicto catalán. Yo me considero liberal, sigo una línea de Juan Ramón Rayo. Yo no me considero nacionalista per se. Creo que es una forma de colectivización. Lo que sí, bueno, me preocupa la situación con Cataluña, sabiendo cuál es su aportación, sabiendo cuál es su peso económico, demográfico y hasta dónde se ha llevado el conflicto, ¿no? Es verdad que por un lado entiendo que el gobierno central fracasó en su estrategia de endosar este problema al Poder Judicial en lugar de afrontarlo en su momento, llegar a un cierto punto de equilibrio con el nacionalismo catalán, una cierta estrategia de convencimiento, de intentar, digamos, convencer, si no a todos, evidentemente, hay un componente etnicista que dentro del nacionalismo catalán que va a ser imposible convencer de querer formar parte de este Estado, pero sí hay una parte que creo que es susceptible de poder convencerle y esa convicción, digamos, esos incentivos positivos, creo que el gobierno central no los usó en su momento y endosó ese problema a la justicia. Por supuesto que el nacionalismo catalán ha cometido inmensos errores, llevar este extremo a menospreciar al Estado, menospreciar la fuerza del Estado, ir por la vía unilateral sin ningún tipo de convencimiento, ni de apoyo internacional, ni nada de nada, sabiendo que tenían todas las de perder, ¿no? Una estrategia auténticamente kamikaze. Por eso quería pedirte tu opinión desde el punto de vista liberal acerca de cuál sería desde el punto de vista una solución factible para solucionar el conflicto en Cataluña. Si pasa por un referéndum, si no pasa por un referéndum. Pues la mía creo que si personalmente creo que si Cataluña quiere independencia, creo que hay que conseguirlo por la vía legal, con tres quintos del Parlamento y un referéndum de confirmación por el resto del Estado. Creo que esa es la vía, desde mi punto de vista. Mientras tanto, bueno, pues digamos que esa estrategia, digamos, positiva de atraer a convencer a parte del nacionalismo catalán, ¿no? Pero, repito, creo que me parece, estoy especialmente interesado en saber tu opinión respecto a este tema. ¿Cuál sería desde el punto de vista la mejor solución para solucionar este conflicto? Bueno, un saludo a todos y te sigo yendo. Un abrazo. Bien, vayamos por partes, Roberto, porque traes dos temas muy distintos entre sí. Vamos, que no se pueden mezclar, aunque quisiese. El primero de ellos es el de los subsidios a la bonificación, si quieres llamarlo así, de los billetes aéreos y también de los billetes de barco. No olvides, mucha más gente de la que creemos viaja a Baleares y, bueno, sobre todo a Baleares, más que a Canarias, porque Canarias está mucho más lejos, viajan ferry y los ferries tienen, para los residentes son mucho más baratos. Y no digamos ya a Ceuta y Melilla, sobre todo a Ceuta. La mayor parte del Ceuta no tiene aeropuerto, no lo olvidemos. Tiene un helipuerto, pero prácticamente todo el tráfico que va de Ceuta a la península se hace mediante vía marítima. Bien, pues entre la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, como bien sabéis todos, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, los residentes tienen los dos archipiélagos en las plazas de soberanía del norte de África tienen un 75% de bonificación en los pasajes. Es decir, que si un billete vale 100 euros, evidentemente nunca vale 100 euros un billete de avión, bueno, sí, podría suceder en el caso de Ryanair y estas cosas, pero bueno, si vale 100 euros, por ponerlo en números redondos, el contribuyente pone 75 y el viajero solo 25. Esto lo vemos los que no somos residentes y queremos viajar a Baleares o queremos viajar a Canarias, que aparece siempre en la página web de la naviera de Transmediterránea o de las líneas aéreas como Iberia o Air Europa o la propia Ryanair que aplica descuento de residente y ves lo que se te quedaría si fuese residente y es realmente barato. Bien, se fundamenta eso. Ojo, esta bonificación es muy antigua, ¿eh? No sé si data de los años 70 o por ahí. Hace poco la elevaron, la subieron hasta el 75%. Bien, esto lo fundamentan en que son territorios extrapeninsulares y por lo tanto hay que facilitar los viajes a sus habitantes y claro, qué mejor manera de facilitar esos viajes que ponerles los billetes más baratos. En este caso, muchísimo más baratos, un 75% más baratos. Bien, ya lo dije en su momento y lo vuelvo a decir ahora, yo no estoy de acuerdo con ello. ¿Por qué?
Pues porque cada uno elige libremente dónde vivir. Todos los españoles somos libres de circular y de establecernos en cualquier punto del territorio nacional sin dar cuentas a nadie. Solo tenemos que, una vez nos hayamos establecido, ir a empadronarnos al lugar donde estemos. Desde que existe la Unión Europea o la libre circulación, también podemos establecernos libremente en Alemania, en Estonia, en Bélgica o en Francia. Pero vamos, en el caso de España no deja de ser nuestro país y podemos hacerlo sin que nadie nos ponga pegas. Es así. En cualquier rincón del país podemos establecernos a vivir y a trabajar y hacer nuestra vida. Yo vivo en Madrid porque me gusta vivir aquí, pero podría irme a vivir a las Canarias o podría irme a vivir a Ceuta si quisiese, si lo desease. Ganaría algunas cosas y perdería otras. Ganaría, por ejemplo, y mucho en cuestiones climáticas, cosa a la que yo soy muy sensible porque no me gusta nada el frío. El tiempo en Canarias o en Ceuta es muchísimo mejor que en Madrid. Bueno, en Canarias ni siquiera existe lo que peor llevo yo del año, que son los meses invernales. Y el verano, como bien sabes, en prácticamente todas las Islas Canarias es de temperaturas muy agradables, desde luego mucho más agradables de las que tenemos en Madrid. Ganaría también en el precio de la vivienda. Yo pago una auténtica fortuna en el centro de Madrid por muy pocos metros cuadrados. Pago también la prima de vivir en la capital, es decir, aquí hay mucho dinero, los sueldos son más elevados y todo es más caro, cualquier cosa que quieras comprar o alquilar. Vivir en Madrid supone también estar a unos 400 kilómetros del mar por la ruta más corta, es decir, yendo hacia Valencia o hacia Bilbao, que son los puntos, el Cantábrico y el Mediterráneo, los puntos más cercanos, y también muy lejos de las fronteras. Tengo además que soportar un tráfico muy denso a prácticamente todas las horas del día. Tengo que soportar políticos a tutiplén en sus coches oficiales. Tengo que soportar manifestaciones continuas por los más variopintos motivos que suponen el corte de las calles. Luego además tengo que soportar la madrileñofobia que agitan de un tiempo a esta parte ciertos partidos políticos con intereses electoralistas, esencialmente en la que se pinta una imagen de esta ciudad y de sus habitantes como si fuésemos algo así como monstruitos desalmados. Bien, a cambio de eso, tengo otras muchas ventajas y un montón de cosas buenas que conozco perfectamente y que son las que en definitiva explican que haya elegido Madrid como lugar de residencia. Es decir, yo vivo en Madrid no porque haya nacido aquí, sino porque me gusta vivir aquí. Si he decidido vivir aquí, ya soy mayorcito para decidir dónde vivo. Si el día de mañana escogiese las Islas Canarias, ojo, que es un buen lugar para vivir, un sitio casi paradisíaco en muchos aspectos, de los mejores lugares que uno puede escoger para vivir, no ya de España, sino del mundo entero. Bien, si decidiese trasladarme allí, podría hacerlo además sin tener, ya digo, que dar explicaciones a nadie porque está dentro de mi propio país. Tendría que asumir que estoy, primero, a miles de kilómetros de la península ibérica. De Madrid, pues no sé si son 2.000 kilómetros en línea recta. Y el sobrecoste que ello implica en el transporte hasta la península y el transporte dentro de las islas, el transporte en general si quiero salir de la isla. También tendría que soportar y asumir que el coste de un número considerable de productos es más caro por la insularidad, porque hay que llevarlos hasta allí. En un caso algo parecido sucede en las Baleares. Bueno, también tengo que asumir que de vez en cuando pues entrará polvo sahariano en el aire con las famosas calimas, especialmente en las islas orientales, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria. Esto se da ya algo menos en las occidentales. Y que bueno, dependiendo de la isla en la que me establezca, tendré que asumir que ciertos servicios a los que estoy acostumbrado, pues simplemente no los tendré y no podré exigir que me los pongan. Si me establezco en una isla pequeña, tipo La Gomera o la del Hierro, que todavía tiene menos habitantes, pues tampoco tendré la misma vida cultural que tengo aquí. Y no podré exigirla. Me he ido a vivir al Hierro quizá precisamente por eso, porque lo que quiero es estar alejado del mundo en el ruido y llevar una vida sencilla en un lugar poco poblado y alejado del mundo. Eso sí, no tendré, por supuesto, en el Hierro, que debe de rondar los 10.000 habitantes, no tendré el anonimato que disfruto en Madrid. Seguramente a la vuelta de 1 o 2 años viviendo allí me conozca, aunque sea solo de vista, pues prácticamente toda la isla. Como ves, uno elige dónde vivir, disfruta de las ventajas que le da vivir ahí y apechúa con las consecuencias. Mira, mi hermano vive en la Sierra de Madrid. Tiene una casa inmensa, con piscina, un bosque detrás y vistas a la montaña. Como te puedes imaginar, pues aire puro a raudales. Pero vive donde Cristo perdió el mechero, o al menos a mí me lo parece. Y eso le supone, pues mira, cuando quiere bajar a la ciudad en tren, pues no menos de 3/4 de hora. Cada vez que quiere venir a Madrid, vamos. Necesita además, pues otras cosas que yo no necesito. Necesita tener coche en propiedad y, en fin, ya sabes cómo está la gasolina de precio, tiene que pagar un seguro, etcétera, ¿no? Mi hermano no pide que le regalemos el billete o la gasolina para bajar a la Puerta del Sol.
Él libremente ha decidido dónde vivir, es un tipo familiar que le gusta la naturaleza y bueno, pues llegado el momento, sopesando los pros y los contras, ha decidido vivir a cierta distancia de la ciudad, a pesar de que nació en ella y de que es más madrileño que el chotis, pero le gusta vivir allí. Pues bien, lo mismo, exactamente lo mismo, sucede con las Islas Canarias, un lugar, ya digo, por lo demás maravilloso. Si decides establecerte allí libremente y disfrutar de lo bueno, que es muchísimo, ¿por qué habríamos todos los demás de hacerte llevadero lo malo? Yo no pido que me hagan llevadero lo malo de Madrid. Luego, tampoco quiero yo financiar lo malo de otros lugares. Todos los lugares de todos los sitios de España tienen cosas buenas y cosas malas. Y tienes que asumirlas desde el momento en el que plantas tus reales allí. Incluso lugares que son magníficos como la ciudad de San Sebastián, pues tiene sus cosas malas, tiene un clima, en fin, muy lluvioso, ¿no? Buena parte del año se pasa el cielo encapotado. Tienes que asumirlo, a cambio tienes otras cosas muy buenas. Luego, respecto a lo que comentas de que los contribuyentes canarios habéis contribuido a la construcción de la red de alta velocidad, pues claro, obviamente es cierto. No olvides que Canarias está en las autonomías de régimen común y por lo tanto va todo a la misma caja, ¿no? Pero es que los madrileños también contribuimos, qué sé yo, al sostenimiento de la red de parques nacionales. En Canarias hay 4, 4 de los 15 que hay en toda España. Está el de Timanfaya, el Lanzarote, el de Garajonay, el La Gomera, el de las Cañadas del Teide, en Tenerife y la Caldera de Taburiente en La Palma. Y no por ello pedimos que nos subsidien el 75% del importe del billete hasta el Parque Nacional de Ordesa, que se lleva en Huesca, o el de las Cañadas del Teide, o el de los Picos de Europa. También contribuimos al mantenimiento de las costas, y no pedimos que se nos devuelva esa contribución, pagándonos el 75% del billete de tren hasta las ciudades costeras. No es que voy a Málaga y sea usted es una ciudad costera, entonces como vivo en Madrid contribuyo a que la costa esté en condiciones, pues nada, que me paguen el 75% del billete. Así que creo que la cosa ya ha quedado más o menos explicada. Si vives en Canarias es porque quieres vivir allí, porque podrías vivir donde quisieses de cualquier parte del territorio nacional. Y de la misma manera que si naces, no lo sé, en el desierto de Tabernas, en Almería, pues tendrás cosas malas y tendrás cosas buenas. O naces en lo más alto de un pueblo pirenaico que está a 2.000 metros. Bueno, no hay pueblos a 2.000 metros, pero casi a 1.000 y pico metros. Pues tendrás cosas buenas en Panticosa, que es un lugar precioso que está en el Pirineo Ostense, en un valle de estos de origen glaciar profundo, magnífico, con una estación de esquí pequeñita, pero muy coqueta. Bueno, pues en Panticosa tiene cosas buenas, muchas, evidentemente ya solo la contemplación del paisaje levanta el alma, pero también cosas malas, unos inviernos infernales con un frío horroroso, unas carreteras de montaña que, en fin, pues que reciben nevadas, no permiten grandes velocidades, no tienes estación de ferrocarril, tienes que bajar a Sabiñánigo para tomar el tren, un tren que además, pues bueno, ya sabéis, es el canfranero este. Es como, bueno, es que vivimos aquí, queremos que nos traigan la alta velocidad hasta como mínimo a Sabiñánigo y luego que nos pongan un tranvía desde Sabiñánigo hasta el Valle de Tena. Bueno, no sé si esto lo justifica la cantidad de habitantes que hay en el Valle de Tena. Y luego, por otro lado, estás seguro de que todos los habitantes del Valle de Tena quieren tener un tranvía allí. Pero en fin, que uno decide. Es tan simple como eso. Nacemos en un lugar, pero decidimos vivir en cualquier otro. Ya digo, dentro de España nadie nos puede impedir movernos por el territorio y establecernos en cualquier lugar del territorio nacional. Luego, respecto a lo de la independencia de Cataluña, a ver, es un tema, no sé, del que he hablado muchísimo aquí en La Contra. En los últimos años, pues desde 2017, no sé ni cuántas veces. La solución al problema la desconozco. Si la supiese, pues me haría millonario. ¿Por qué? Porque le vendería la solución al gobierno. Además le diría, es segura, ¿eh? No, ustedes no se preocupen, aflojen y además se la cobraría bastante cara. Realmente no sabemos si un referéndum solucionaría el problema o por el otro lado podría suceder que lo empeorase. No tenemos ni idea. Los referéndums, cuando se celebran en lugares donde la sociedad está muy fracturada, sobre todo al 50-50, como pasa en Cataluña, suelen de hecho complicar los problemas. Si mañana celebrasen un referéndum de independencia en Cataluña, legal, naturalmente, no la cosa esa que hicieron en 2017, desconocemos cuál sería el resultado. Pero lo más probable es que quedase 50-50, qué sé yo, el sí a favor quedarse en España y eso el 51, el otro el 49, o viceversa, independencia al 51% y a favor quedarse dentro de España el 49%. Bien, algo parecido a lo que sucedió en Canadá, que ya hicieron uno. En el caso de que los independentistas lo perdiesen, eso no sería garantía alguna de que no quisiesen seguir convocando referéndums hasta el día del juicio final, hasta que saliese lo que ellos quieren. Es decir, podría ser una solución, eso es una posibilidad, pero podría también no serlo. Lo que no sería una mala idea, en general, no solo para Cataluña, sino para toda España, es que hubiese más comunidades autónomas.
¿Por qué razón Cataluña va a conformar una sola comunidad autónoma? ¿Por qué razón? Es que eso, no sé, ha bajado del Sinaí o algo así. Podría haber 2, 3, 4, 5 comunidades autónomas dentro de Cataluña. Recuerda que Cataluña es solo un poco más pequeña que Suiza, creo que tiene 10.000 kilómetros cuadrados menos. Y en Suiza hay 26 cantones, ¿eh? Podría resultar que se hace un referéndum y que zonas enteras de Cataluña no quieren, de forma mayoritaria, apuntarse a lo de la independencia. Estoy pensando en lo de la famosa Tabárnia esta. Al final esto de la independencia de Cataluña, tal y como la conciben los independentistas, tiene un componente descendente identitario que en fin, echa un poco para atrás. Bueno, echa bastante para atrás a cualquiera. Si las fronteras del Estado no son sagradas, ¿por qué habrían de serlo las de sus regiones? España está muy descentralizada, pero menos de lo que debería estarlo. Se descentraliza además en base a identidades nacionales muchas veces, y no a otro tipo de elementos, que a menudo son mucho más importantes. En fin, ahí tenemos las encuestas. Estas las elabora periódicamente la propia Generalitat de Cataluña, es decir, el Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán famoso. Y también el del año pasado. En comarcas como el Priorato, el 80% de los encuestados están a favor de la independencia. El 80%, ¿eh? En las Garrigas más todavía, el 81%. Pero en la Ribera del Ebro, que está al lado, solo está de acuerdo el 30%. Está al lado, pegada una comarca con la otra, ¿eh? En la comarca del Barcelonés, que es donde está Barcelona, el 35%. En la del Tarragonés, que es donde está Tarragona, el 39%. En fin, hay una diferencia local considerable, como puedes ver. Así que por múltiples razones, también, por supuesto por esta, es bueno que las unidades políticas sean más pequeñas, que todas tengan competencias fiscales y que compitan entre ellas para atraer gente y para atraer industria, talento. El mejor antídoto para el nacionalismo identitario, que es una lacra, es la descentralización y la competencia. En fin, no te digo nada nuevo, ahí tenemos a Suiza. Seguimos con Adrián, que sigue con esto de la independencia de Cataluña, esta vez mirándolo desde el punto de vista electoral. Hola Fernando, se me ha ocurrido una idea y es que no le interesaría a la derecha que ganara el independentismo y que se independizaran de España. Es decir, así dicho de esta manera pues suena muy frío, ¿no? Pero yo creo que a nivel electoral a la derecha le interesaría que Cataluña se independizara. Porque así, vamos a ver, Cataluña es prácticamente socialista. O eres independentista o eres de izquierda. Realmente en Cataluña la derecha ha sido reducida a su mínima expresión, es casi inexistente. Entonces digo yo, ¿no le convendría a la derecha que Cataluña se independizara para que no fuera un territorio que apoyara tanto a la izquierda? Porque es que de ahí salen todos los votos de Izquierda Republicana, por ejemplo. Y muchos votos pues, de Podemos, del PSOE. Entonces digo yo, ¿no le interesaría a la derecha? Hombre, claro, esto va en contra del pensamiento de la derecha, ¿no? Pero a nivel electoral sí que le vendría bastante bien. Aunque evidentemente es lógico que no apoyen la independencia no por temas electorales, sino por temas de pensamiento, ¿no? Así que bueno, pues eso, solo quería dejar esa idea y si realmente a la derecha no le interesaría que Cataluña se independizara, aunque evidentemente eso no puede ocurrir porque en principio es anticonstitucional, pero bueno, tal y como están las cosas, yo creo que a Pedro Sánchez no le interesa que Cataluña se independice, a pesar de que parece de que va en ese camino, porque perdería un montón de votos y perdería directamente los 8 escaños de Esquerra Republicana, que más o menos, si le da cosas a cambio, le apoyan y le dan sus votos, pero si se independiza Cataluña, Esquerra Republicana desaparece. Un montón de apoyo a Podemos desaparece, un montón de apoyo del PSOE también desaparece. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Pues sí, Adrián, efectivamente, a corto plazo y si nada más cambia, ceteris paribus, para partidos como el PP o como Vox sería una gran noticia la independencia de Cataluña desde el punto de vista electoral, claro. Sin Cataluña el PSOE no volvería a gobernar en muchos años, pero claro, en el caso de que se independizase Cataluña, la crisis política subsiguiente sería de tal calibre que no sé muy bien lo que vendría después y cómo quedaría dibujado el mapa político del país. Ten en cuenta que si eso sucede, no solo pasaría eso. Lo de si se independiza Cataluña, nada más va a cambiar.
todo va a ser simplemente se va a independizar Cataluña. No, las cosas no suelen ser así. El ceteris paribus es un ejercicio mental, pero luego el mundo real es muy distinto, ¿no? Si se independizase Cataluña es muy posible que otras regiones, como el País Vasco, por ejemplo, también se apunten, lo que complicaría aún más la situación. Realmente nadie sabe lo que sucedería, porque estas cosas se conoce bien cómo empiezan, cómo comienzan, pero no cómo terminan. A Pedro Sánchez, entre tanto, pues la verdad, si te soy sincero, creo que ni le interesa ni le deja de interesar que Cataluña se independice. Te podrá parecer chocante lo que estoy diciendo, pero es que es así. Lo único que realmente quiere es seguir en el poder, todo el tiempo que pueda. Nada más, solo eso. Y para ello necesita, hoy por hoy, los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña. Porque no tiene mayoría suficiente. Y necesita, bueno, los de Podemos, que es su socio, pero claro, no llegan tampoco pues porque se quedan, creo que son en 150 escaños, o 155, que no llegan a la mayoría absoluta, que son 176. Pedro Sánchez es extraordinariamente cortoplacista, por a unos niveles que alucina lo cortoplacista que es este hombre. No mira más allá de unos días en el futuro. Va resolviendo sobre la marcha. No hace cálculos mucho más allá. Así que esto le da un poco igual. ¿Que es Cataluña se independice? No, ese no es mi tema ahora mismo. Mi tema es que yo pueda seguir durmiendo en la Moncloa. ¿Y para esto qué necesito esto? Pues, oye, porque esto podría ocasionar el día de mañana, ¿cuándo? ¿Dentro de 3 años? ¿De 5? ¿De 6 meses? Me da igual. Cuando se presente ese problema, ya veremos cómo lo resuelvo si es que consigo resolverlo. Bien, vamos ahora con Juanjo. Juanjo es de Granada y quiere hacer unas reflexiones sobre el Día de Andalucía, que fue hace, bueno, iba a decir poco tiempo, estamos a día 30, pues hace ya 2 meses, sobre el Día de Andalucía y sobre cómo se incluyó a la Andalucía Oriental dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En síntesis, se trata de que la inclusión en Andalucía de las provincias de Granada y Almería, así como de gran parte de las de Jaén y Málaga, respondió en su momento más a razones políticas e intereses del Partido Socialista que a razones históricas, jurídicas y sociales. En primer lugar, la iniciativa del referéndum requería su aprobación por la mayoría del censo de cada una de las provincias, cosa que no ocurrió en el caso de Almería y Jaén. Respecto de Almería, la solución que se dio a esta situación desde Sevilla y Madrid fue de traca. Si no se cumple lo que la ley exige, cambiamos la ley, al estilo de Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. En el caso de Jaén, para alcanzar la mayoría, se consideraron válidos votos que resultaban de sobres en los que se habían introducido varias papeletas del mismo signo. Incluso se mantuvo en el censo a personas fallecidas. Además de un dislate jurídico, la configuración final de la autonomía tampoco fue la correcta desde el punto de vista histórico. Corrígeme si me equivoco, pero la inclusión de las provincias orientales de Almería, Granada, Jaén y Málaga en la región de Andalucía data del siglo XIX y se debió a la organización territorial de España encargada a Javier de Burgos, motrileño para más Henry. Sin embargo, estas provincias formaron parte del Reino de Granada como entidad territorial distinta de la de Andalucía, la cual estaba formada por Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. Así fue desde la conquista de Granada para Castilla por los reyes católicos y aún antes desde la firma del Pacto de Jaén entre Fernando III y el rey Nazarí Alamar. Yo no creo en el estado de las autonomías, pero si damos por buena esa organización del Estado, la pregunta que se formuló en 1980, entiendo que debió atender a la realidad histórica e ir dirigida por un lado al reconocimiento de una autonomía integrada por los territorios que históricamente formaron parte del Reino de Granada y por otro al reconocimiento de otra autonomía integrada por el resto de las provincias de lo que hoy se conoce por Andalucía. También debe saberse que, al igual que yo, muchos otros granadinos, almerienses, jienenses y malagueños nos sentimos estafados por haber sido incluidos primero en el saco común de Andalucía y luego en este esperpento de autonomía de la que ha resultado, tras casi 40 años de régimen socialista, un desplazamiento a Sevilla de los centros de poder administrativo y judicial, antes situados en otras provincias, a las que también se han parasitado sus principales recursos económicos y que además se han relegado a un segundo plano en inversiones para infraestructuras y servicios. Dicho lo anterior, y en cuanto a la propuesta de trasladar el Día de Andalucía al 2 de enero, haciéndola coincidir con el día de la toma, me parece que esta fecha tiene más sentido que el día 28 de febrero, por lo menos en cuanto a la trascendencia histórica que tuvo ese hecho, no solo para España, sino para Europa. No puede compararse la toma de Granada, que supone el fin de la presencia islámica en España y el broche a 8 siglos de lucha contra el Islam, con la toma de otras plazas que se produjo con anterioridad y carecen de ese simbolismo.
No obstante lo anterior, una cosa es clara: si el último reino musulmán conquistado hubiese sido el de Sevilla y allí estuvieran enterrados los reyes católicos, te aseguro que el Día de Andalucía se celebraría con toda certeza en la fecha de esa conquista. Un abrazo para ti y para todos los que participan en el programa. Andalucía como región nació en 1833. Fue fruto de la reorganización territorial de España que llevó a cabo Javier de Burgos. Que Javier de Burgos, por cierto, era andaluz, era granadino, vamos, era de Motril, exactamente. Lo que hizo Javier de Burgos fue tomar los 4 reinos históricos de Andalucía, que eran el reino de Sevilla, los que se habían conformado en la Edad Media, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Jaén y el último en incorporarse a la corona de Castilla, que fue el reino de Granada, que se incorporó pues a raíz de la conquista del Emirato Islámico en el año 1492. Bien, pues todos esos los unificó dentro de una misma región. Una región que no tenía institucionalidad propia, no había instituciones administrativas propias para Andalucía. Los que sí tenían esas instituciones, la Diputación, el Gobierno Civil, eran las provincias. En Andalucía crearon 8 provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Y se trazaron las fronteras inspirándose en los antiguos reinos. Y así es como nació la Andalucía contemporánea, a diferencia de la reorganización territorial que había hecho José I Bonaparte, que fue al estilo francés. Eliminaron todos los nombres históricos. Vamos, que la provincia de Madrid se llamaba, creo que Manzanares, una cosa así. Bien, al estilo francés. En Francia los departamentos tienen nombres de accidentes geográficos. En este caso quisieron mantener cierta conexión con el pasado y, bueno, eliminaron estos reinos, que por supuesto no tenían tampoco ningún tipo de autonomía. Esos reinos de Sevilla, de Córdoba, de Jaén o de Granada, es simplemente cuando entraba el rey en un sitio daban en el suelo unos golpes y decían: entra el rey, que es rey de todas estas cosas. Bueno, que por cierto, al menos desde el punto de vista titular sigue siéndolo, pero no tenía nada más. Bien, pues las fronteras se hicieron así. Decía antes que Cataluña es casi del tamaño de Suiza. Pues bien, es que Andalucía es mucho más grande, es casi del tamaño de Portugal. Es un territorio que además tiene una complejidad geográfica notable. Eso hace que las peculiaridades locales estén mucho más acusadas que en otras partes de España. De Huelva a Almería hay 500 kilómetros, es decir, más que de Madrid a Bilbao o de Madrid a Valencia. Si queremos ir de punta a punta, de Ayamonte, que está en la ribera del Guadiana, en la desembocadura, vamos, justo al lado de la frontera con Portugal, hasta San Juan de los Terreros, que está junto a la frontera con la región de Murcia, tendremos que hacer unos 650 kilómetros. 50 kilómetros más que de Madrid a Santiago de Compostela. Esto para que nos hagamos una idea. Eso de oeste a este. De norte a sur las distancias también son grandes. De Benalcázar, que está al norte de la provincia de Córdoba, a Algeciras hay 400 kilómetros. Y habremos de atravesar 2 sistemas montañosos, Sierra Morena y las Béticas a la altura de Antequera y, por supuesto, todo el Valle del Guadalquivir por la mitad. Es decir, que Andalucía puede servir como referencia geográfica general para el sur de España, pero no como referencia identitaria o cultural unificada. Esa es la razón por la que no existe el acento andaluz, o la cocina andaluza, o el baile típico de Andalucía. Andalucía tiene muchos acentos, una gastronomía muy variada y muy distinta en función de si es oriente, occidente, en el interior, en la costa, en la sierra, en fin. Un montón de bailes, de trajes tradicionales y de usos culturales. Pensamos, baile andaluz es la sevillana. Bueno, eso lo dice la palabra, no es un baile de Sevilla. También se habla de la sevillana como baile típico español, sí, bueno, claro, de una parte de España, de la ciudad concretamente. Una de las cosas que se intentaron con la autonomía a principios de los años 80 fue esa misma, fue crear una identidad única andaluza. Y eso es lo que a muchos andaluces no les termina de cuadrar, vamos, que les chirría. Y me parece perfectamente lógico que les chirríe. Al final, como en todo, la unidad política es siempre pequeña y lo más ascendente posible. Pero el mes pasado estuve en Jaén. Estuve en Jaén participando en una mesa redonda en la universidad. Bueno, subí el vídeo que hice sobre las noticias falsas. Fue muy agradable la visita, la verdad. Bueno, pues se me quejaban allí de que en Sevilla no les escuchan y que está todo centralizado allí. Pero les dije que dejasen de quejarse y que se pusiesen por su cuenta, que exigiesen autonomía para su provincia. Y que esa autonomía incorporase, por supuesto, la capacidad de recaudar impuestos como tiene Guipúzcoa o como tiene Álava. Así podrían, mediante el truco fiscal, atraerse pues de lo que se quejan, de población, de industria. Y luego cuando ya haya población, industria, gente, en definitiva, actividad económica, pues las conexiones ferroviarias de las que se quejan mejorarán. También lo harán las carreteras y no tendrán que estar mendigando en Sevilla.
Creo que cuando les dije esto se les rompió un poco la cabeza, porque nunca habían escuchado nada igual. Después de 200 años, en España siempre se piensa en términos descendentes. La idea esa nociva del Estado centralizado que reparte a discreción y que hacer política consiste en cabildear en la capital del Estado, en este caso de la comunidad autónoma, ¿no? Así que, Juanjo, te digo lo mismo con Granada. Olvídate de la Andalucía Oriental, piensa en Granada. Es una ciudad lo suficientemente grande y próspera como para plantearse conformar una región propia, que sea Granada y alrededores, con estricta autonomía fiscal, eso es importantísimo. Bien, vamos ahora con María, que es andaluza, por cierto, es de Málaga, y que pregunta por la gestación subrogada. Soy una orgullosa patrona del programa desde hace ya 3 añitos y te traía una pregunta acerca de la sentencia reciente, creo que es del Tribunal Supremo, acerca de que la gestación subrogada en España pues sería ilegal. ¿De acuerdo? Entonces, esos niños, las parejas que contratan, bueno, digamos, ese servicio, por decirlo así, no podrían ser los padres del niño inmediatamente, sino que la gestante que contrata tendría que darle una adopción y ese sería el procedimiento. Mi pregunta es la siguiente. Si el material genético es de los padres que contratan la gestación subrogada, me parece un poco extraño que luego la gestante sea la que diga, no, como yo lo he gestado y lo he parido, el niño lo doy en adopción o no, me lo quedo yo. Ya, pero bueno, tienes el material genético de otra persona que te lo ha donado, dejando aparte el tema de que ha habido un contrato que en ciertos países como Estados Unidos y Ucrania es legal, en otros al parecer como Portugal y Reino Unido es una cosa altruista que se hace pues con mucho control y tal, pero bueno, no deja de ser el material genético de otra persona. Cuando tú, supongo que donas óvulos o semen, dejará muy claro, punto por punto, que tú ese material genético, en fin, es tuyo, pero que tú lo donas y tal. En fin, no sé si es un debate que a lo mejor en países tipo España puede estar un poco ideologizado, y por si nos podías aclarar un poco el tema y, no sé, a lo mejor hacer una comparativa con otros países. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias por todo y felicidades por tu programa. Como ya sabrás, María, aunque este mensaje me lo enviaste antes, el de la gestación subrogada se ha hablado mucho a lo largo del último mes, a raíz de la hija que ha encargado Ana Obregón en Miami. Bueno, ya di mi opinión en la contrarréplica de hace, pues no lo sé, 2 o 3 semanas. Yo soy partidario de que exista la gestación subrogada porque soy partidario de los contratos libres y voluntarios. Una gestación subrogada no es más que una gestación por encargo, ante la que media un contrato firmado de manera consciente por 2 individuos mayores de edad, consciente y plenamente consciente, es decir, no bajo los efectos de las drogas ni del alcohol, y firmada por 2 individuos mayores de edad y libremente, claro, sin coacciones. Yo no soy quien para meterme en los términos en los que 2 personas contratan. La gestación subrogada, además, no supone un daño a terceros. Por lo tanto, no hay razón para prohibirla. Pero en España, como bien nos comentas, es ilegal. Así que lo suyo sería, primero, que empezásemos a reclamar para que se legalice. Y segundo, tendríamos ya que reclamar que se elabore una regulación al respecto. Luego ya podríamos debatir largo y tendido sobre esa regulación, que puede ser más o menos restrictiva. Bueno, ese es el estadio en el que deberíamos estar ahora. Y no en si nos debemos o no nos debemos meter en los términos que acuerdan 2 adultos libremente. En el caso que nos pones aquí, a ver si ha quedado especificado en el contrato que la gestante puede decidir, llegado un momento del embarazo, rescindir unilateralmente el contrato y quedarse con el niño, pues que así sea, está en el contrato. Los contratos están para cumplirse. Nada más. Esa es la razón misma de ser de un contrato. Pacta sunt servanda, que decían los romanos. Si se ha especificado lo contrario, pues que sea lo contrario. El primero de los casos no creo que llegue a materializarse en contrato alguno, porque claro, generaría una incertidumbre notable en una de las partes. No sé, si yo y mi pareja ponemos nuestro material genético para que una tercera persona geste al niño, pues entiendo que lo último que haremos sería aceptar una cláusula semejante. No firmaríamos el contrato, en definitiva. Bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y me despido de todos vosotros. Hasta mañana.